Buenos días con todos. El día de hoy voy a explicar lo que es el proyecto de Sistemas Embebidos 2017-1 a cargo del docente ingeniero Guillermo Evangelista Drensen. Y bueno, la plataforma de trabajo es Xilinx en su versión 10.1 y posteriormente para poder quemar el proyecto se va a utilizar el Impact 10.1. Yo estoy trabajando en una máquina con Windows 10, pero se ha procedido a instalar una máquina virtual e instalar el sistema operativo Windows Service Pack 2, Windows XP Service Pack 2, ya que si se instala en Windows 7, 8 u 10 podría haber problemas al momento de compilar el código. Entonces, este es el programa. En el lado izquierdo, en Sources, sale el programa en el cual vamos a trabajar, y en el lado de abajo, en Process, salen las opciones para sintetizar, implementar el diseño, generar el programa, el .bit que luego se va a quemar, y bueno, el último que es Configure Target Device, que es para quemar en la FPGA. Se está trabajando en una FPGA Virtex 2 Pro con el package FWF896. Entonces, en el caso de que nosotros querramos crear un nuevo proyecto, lo único que tendríamos que hacer es clic derecho en File y creamos un nuevo proyecto. Y bueno, luego aparecería acá. Entonces, lo que se va a hacer ahorita es un código para poder mostrar una imagen desde la FPGA por el puerto VGA, una imagen con una resolución de 1024 x 768. Un dato importante a tener es de que la FPGA solo trabaja con un reloj, bueno, tiene un reloj interno de 100 MHz, por lo que nosotros tendríamos que hacer algún algoritmo o utilizar alguna configuración especial para poder obtener la frecuencia de reloj adecuada, ya que para esa resolución no se puede trabajar con 100 MHz, ¿no? Entonces lo que necesitamos antes de empezar a programar es saber qué velocidad de reloj necesitamos para esa frecuencia. Entonces yo tengo acá el manual de la FPGA Xilinx. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la página 37 de este PDF nos va a mostrar una tabla con las resoluciones y la velocidad del reloj a la cual se tiene que trabajar. En este caso, como ya lo dije anteriormente, vamos a trabajar con una resolución de 1024 x 768 con una velocidad de fresqueo de 60 Hz. Se necesita un pixel clock de 65 MHz. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder obtener una frecuencia de 65 MHz? Lo que vamos a hacer es usar el DCM. El DCM en este caso es el Digital Clock Manager, que es una utilidad en el cual nosotros nos podemos ayudar para generar el clock deseado, el pixel clock deseado. Entonces aquí en la tabla nos dice lo siguiente, que para un pixel clock de 65 MHz, el DCM, el multiplicador y el divisor tiene que ser 13 y 20, ¿no? Y los otros parámetros que nos muestra aquí son la zona visibles 1024 y los píxeles totales, que serían 1344, el batch por y otros parámetros, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos eso, lo único que tendremos que hacer es retornar al Xilinx y habilitar en este caso esta frecuencia, para la cual nosotros necesitamos darle
luego que hayamos creado el archivo y el USF, tenemos que darle clic derecho acá, New Source, y vamos a elegir el que dice la segunda opción, IP, Core Generator Architecture Wizard, y generar el nombre, ¿no? Ahora, muy importante lo siguiente: antes de hacer este proceso tenemos que darle clic derecho al programa, clic derecho, propiedades, y el lenguaje de preferencia tiene que ser VHDL, porque si lo colocamos en Verilog, eh, si lo colocamos en Verilog, nos va a salir las instancias nos van a salir en lenguaje Verilog, y nosotros estamos trabajando en un lenguaje VHDL. Por lo tanto, tenemos que seleccionar VHDL y darle en OK. Entonces, continuando, New Source, IP Core Generator, elegimos el nombre y le damos en Next. Voy a mostrar el que tengo actualmente. Acá está. Entonces nos va a salir algo así. Entonces, este va a ser el DCM. Nosotros tenemos que marcar estas casillas. Va a salir al inicio así. Nosotros tenemos que desmarcar Locket, marcar el divisor y el FX. En Input Clock Frequency tenemos que elegir la frecuencia principal, en este caso la de 100 MHz que nos proporciona el FPGA. Entonces tenemos que colocar a 100 MHz. Luego no tocamos nada más, le damos en Next, acá va a estar marcada el Use Output Frequency. Tenemos que marcar donde dice Use Multiply M and Divide D Values. En M y D colocamos los valores de la tabla de acá, M13 y D20. Entonces colocamos M13 de 20, le damos en Next y finalizamos. Haciendo esto se agregará un archivo .wav XAW con el nombre de la instancia que le hemos dado. Si lo abrimos nuevamente, tendremos que ver que la frecuencia de salida es de 65 MHz, ¿no? La cual es la indicada en este caso para trabajar. Entonces, en vez de estar haciendo algún for o contadores, tenemos que usar la opción del DCM. Entonces luego lo único que haríamos es entrar al código, y este es el código general para el transmitir. Entonces las primeras 4 líneas son el uso de librerías para las librerías STD-Logic, las librerías de la IEEE, la librería general, ¿no?, de la IEEE, y es lo que se va a usar. Creamos una entidad, en este caso, bueno, esta no es, discúlpenme, vamos a abrirlo, Open Project, esta es. Esperamos que se abra. Y este es el programa del VGA que se tiene que ejecutar o quemar en la FPGA. Como dije antes, el primer código es para la librería general de la IEEE, y los otros 3 son las otras librerías que se van a usar. Creamos una entidad VGA. Bueno, este entity VGA es el nombre que le hemos dado al proyecto, al punto VHD. El port, el CLK100,
que sería la entrada del reloj, que sería un logic, logic, el pixel clock, el cual va a dar la frecuencia de salida. En este caso se va luego en el código editar para con la instancia asignar los 65 MHz del reloj, será la salida. Y los otros valores red, green, blue, el sincronismo horizontal, sincronismo vertical, el sincronismo horizontal, el sincronismo vertical y el blank Z y el component, que son necesarios, ¿no?, según el datasheet de la FPGA. Ahora, nosotros cuando ya tengamos el archivo .xaw, tenemos que darle, lo seleccionamos y le damos clic donde dice en procesos, en la parte de abajo, donde dice View HDL instanciación template, le damos doble clic y automáticamente se generará esto, ¿no?, la instanciación. Como yo les dije anteriormente, si en el proyecto el lenguaje de preferencia está en Verilog, nos va a salir otro tipo de lenguaje, pero como estamos trabajando en VHDL se tiene que cambiar. Entonces esta instanciación tenemos que pegarlo en nuestro código e irlo asignando. Y bueno, esto es lo que hemos pegado, ¿no? El CLK in, el reset, el cloud out y el CLK out, ¿no? Entonces, tenemos parte del código es tener una señal, el H counter, que va de 0 a 1344 y de el de vertical de 0 a 806. Esto se hace porque en sí la región total de píxeles serán 1344 y 806. Sin embargo, la región visible en este caso para el monitor serían los 1024 y los 768. Por ejemplo, acá en el monitor a los extremos hay partes que no se ven, y pues todo eso se va restando hasta que quede 1024 por 768. Esto es parte del PODMAP, del PODMAP, pero de la instancia creada. Entonces que esta instancia ahora va a ser el CLK del reloj 100 de 100 MHz, y la salida será el CLK de la instancia. Estos componentes serie y blank Z, estos se dejan siempre en 1 porque es parte del datasheet. Y en la parte de abajo, el nuevo valor, o sea, los 65 MHz que nos dio la instancia, serán asignados a Pixel Clock, que es el de arriba. El Pixel Clock, que es la frecuencia en sí, ya la frecuencia del 65 MHz con la que se va a transmitir. Entonces también tenemos otro process que usa estos valores CLK, el contador en horizontal y el contador en vertical. Y los rangos para esta vez ya no serían arriba de 1344 ni 806, sino ya los rangos de 1024 y 768. Pero como estamos haciendo de cero, empezando desde cero, tiene que ser uno menos, ¿no? Esto es parte del código, cómo funcionaría. En sí el programa lo que hace es dibujar empezando desde el extremo superior izquierdo, que vendría a ser el eje 0.0, y va a ir pintando todo hacia la derecha. Entonces cuando ya en este caso está en el punto final de la zona visible, automáticamente regresará a la segunda línea y seguirá pintando. Y eso es lo que haría el código. Ahora, ¿cómo cambiaríamos nosotros el color? El color se cambia en esta parte del código de acá. Nosotros tenemos las variables de arriba, que es red, green, blue. Entonces, con una serie si cambiamos aquí los números, por ejemplo, si nosotros ponemos todas estas variables a 0, todas estas variables a 0,
la imagen saldrá en color azul. Y si nosotros colocamos todo en cero y bueno, este en 1 saldrá azul, y de la misma manera si nosotros cambiamos todo esto saldrá en verde, ¿no? Y bueno, para compilarlo lo único que tendríamos que hacer nosotros es seleccionar donde dice acá el código, le damos en sintetizar, luego implementar, luego generate program file. Si no hay ningún error, todo nos saldrá en checks. Este símbolo es solo una advertencia, pero no influye mucho, no influye en el código. Si le saliera una X, ahí sí no les compilaría. Esto cuando ustedes generan el program file es un archivo .bit. Por ejemplo, acá tengo uno que es .bit, ¿no? Por acá hay otros que son salida.bit. Bueno, pues debe estar bueno, esos son los archivos .bit. Por ejemplo, acá está salida.bit, son los que se queman en la FPGA. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de grabación en la FPGA? Se da clic acá donde dice Configure Target Device, le damos Rerun. Sí, vamos a salvar. Vamos a esperar un rato que sintetice, ya que dependiendo del código, de la complejidad del código y dependiendo también de su computadora, en este caso, si es un poco antigua, ¿no? O más moderna, el tiempo de generar, de sintetizar e implementar el diseño y generar el programa va a ser menos o mayor. Entonces vamos a esperar un momento. Voy a darle pausa al video. Bueno, ya terminó de generar el punto bit y automáticamente saldrá esta ventana que es del impact. El impact lo que hace es grabar el programa, el punto bit en la FPGA. Acá lo único que tenemos que darles en finish. Va a salir esto, este diálogo de proceso. En este momento no tengo conectada la FPGA, ¿no? Pero normalmente en este lado de acá salen 3 cuadros. En el último cuadro es donde nosotros vamos a programar el punto bit, y automáticamente lo que hará la FPGA es bueno, conectamos la salida del VGA hacia un proyector o hacia un monitor, y lo que lo que se mostrará es una imagen de un color, el color que le pongamos a una eh, resolución de 1024 por 768. Bueno, esa es parte de mi explicación. Gracias.